De nuevo nos encontramos en esta emisión semanal de Metrópolis. No, la semanal es otra cosa. Siempre con ustedes, siempre con entusiasmo, a pesar de tantos acontecimientos dramáticos, trágicos, tanta incertidumbre, pero lo bueno es que estemos aquí y que podamos llegar y llevar las informaciones hasta ustedes. Recuerden acceder a nuestros canales de YouTube, tanto en Metrópolis como en AME, como Next, como Ready para Exportar. Siempre reiterando las gracias al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí desde 1998. En las buenas, en las malas, con pandemia, sin pandemia, así hemos estado. Gracias al equipo técnico que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Y termina octubre, comienza noviembre con tantas informaciones, mucha incertidumbre y lo único más o menos positivo es que la temperatura ha disminuido, pero un solo grado. Por eso aquí vino el equipo con unos jackets y unas chaquetas, sí. Pero ojo, las autoridades han advertido por las lluvias, los aguaceros, la posibilidad de un ciclón zurdo. Le dicen zurdo porque no se forma como siempre se forman los huracanes que nos atacan a nosotros, que nos agreden a nosotros, y porque ellos con su furia agreden, que vienen desde las islas de Cabo Verde. Los ciclones zurdos vienen desde el Pacífico, y eso fue lo que pasó en Florida con el más reciente ciclón, y por eso fue devastador y sorprendente, porque viene de otro lado. Miren, y a propósito de tragedias, y qué bueno que las autoridades nuestras estén advirtiendo, ¿cómo lo hacen? El COE, doña Gloria Ceballos, siempre advierte. Hay algo muy positivo y se trata de los trabajos que está haciendo la alcaldía tratando de retirar la basura de la vía pública, de destapar los invernales para que no ocurran tragedias similares a la de los 2 noviembres pasados. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no colaboramos, pueden retirar toda la basura y vamos a seguir entaponando esos invernales, esas cañadas, esos canales, porque, como dice la misma autoridad, retiran la basura y nosotros volvemos y tiramos la basura. Así que vamos a colaborar para evitar tragedias. Y si de tragedias hablamos, solo hay que ver las imágenes de lo que ha ocurrido en Valencia. Esas imágenes realmente son estremecedoras. Aquí el equipo, y me voy a referir a Smerlin Rosario, que no es de emocionarse, de conmoverse mucho, cuando veíamos las imágenes, él me dijo que realmente le estremecía verlas. Conversando con Osiris de León, él me dijo muchas cosas en relación a lo que puede pasar en cualquier lugar en relación a esos, porque fue una presa más el río, más lo que le llaman el fenómeno de la gota fría. Y el fenómeno, y lo voy a leer para decirlo correcto, porque lo leemos en las informaciones, la Dana afectó Valencia, la Dana significa depresión aislada de niveles altos. Fíjense esos vehículos. Nosotros decíamos, incluso le comentábamos a personas que residen en España, bueno, se parece a aquello del David con los vehículos, pero ustedes saben la diferencia. Esos vehículos tienen personas, la mayoría tenían personas adentro. Ahí está parte de los desaparecidos. El agua llegó al tercer piso, al cuarto piso. Además del fenómeno que ocurre, el anterior ocurrió durante la era de Franco, pero como dice Osiris, a las personas que fueron afectadas ahora no le importa que haya sido con Franco, con Felipe González, no le importa la presa, que si estuvo mal, le importa los familiares que perdieron, los bienes, primero los familiares, las personas, cómo quedaron en la calle, cómo todos sus teneres se fueron. De modo que hasta la fecha de Metrópolis, ya los desaparecidos iban por un número muy alto. Primero comenzaron con 50, después subió a 90, después a 100.
y cientos. Y naturalmente, en la medida que bajen las aguas y que los rescatistas puedan entrar a las viviendas, puedan abrir los vehículos, entonces el conteo aumentará. De modo que mirémonos en esos espejos, mirémonos y por lo menos colaboremos nosotros y también le pidamos a nuestras autoridades las medidas correspondientes. Recuerden que tenemos pendiente el drenaje norte-sur para el Distrito Nacional, que ahí está el punto terrible para nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes, tanto con la autorización del equipo de Metrópolis y también del equipo donde hicimos la entrevista, una interesantísima entrevista con Apolinar Veloz. Apolinar Veloz va a analizar o analiza qué podemos esperar después del retiro del proyecto de modernización fiscal. ¿Qué va a pasar ahora con la economía dominicana? ¿Qué va a pasar con el déficit? ¿Qué va a pasar con esos impuestos que van a dejar de cobrar? ¿Y por qué el proyecto fue tan temerario, fue tan mal diseñado, como dice un especialista, como es Apolinar Veloz? Apolinar Veloz, y lo recuerda el equipo de Metrópolis, fue uno de los jóvenes contertulios habituales de Metrópolis, cuando don Pedro Ramón hacía esos programas temáticos y compartía con jóvenes de distintos partidos y de distintas especialidades. Fueron programas que todavía son muchachos, que ahora son adultos, los recuerdan, y por eso sabemos que el público de Metrópolis va a aprender mucho. Naturalmente, va a rebatirle, no va a estar necesariamente de acuerdo con todo lo que dice Apolinar Veloz, pero hemos querido compartir ese programa. Del mismo modo, no podemos dejar de mencionar, yo no sé si con tristeza o frustración, lo que ha dicho el director de Intran, Milton Morrison. Él dijo en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio que es poco lo que puede hacer en la dirección, porque nosotros como ciudadanos no nos importa la ley y no cumplimos ni pagamos multa ni hacemos nada. A veces yo pienso que es mejor no decir esas cosas. A veces es mejor callar, porque si de verdad quisiéramos tomar a pie juntillas lo que él dijo, pues entonces vamos a eliminar Intran, apreciado Milton Morrison, ¿verdad? Y recuerden que esta semana, claro, hay Navidad y el presidente dijo que vamos a estar contentos en Navidad. Ya pasó el susto. Recuerden que en los próximos días se ratificará el equipo de la Junta Central Electoral, se cambiarán algunos de los miembros, comenzará también el proceso para la Cámara de Cuentas y la selección del procurador que quiere el presidente Luis Abinader. También comienza la Feria Internacional del Libro, eso es muy positivo, una fiesta para el libro, para la lectura. Entonces, con la ayuda técnica de nuestro equipo, pasamos a reproducir la entrevista a Apolinar Veloz. Ustedes saben que tenemos, como siempre, ready para exportar con Dayana Mora Ramis. Adelante. Bueno, muy satisfecha de tener hoy con nosotros a don Apolinar Veloz, economista, un economista bastante pugnaz, bastante crítico. No es complaciente y no es que los demás lo sean, pero los análisis suyos siempre son un tanto controversiales. De tantos años conociendo sus aportes a la finanza, a la economía, ahora estamos viviendo una etapa distinta. ¿Y el ahora qué? Después de todo lo que implicó discutir y analizar el proyecto de modernización fiscal, que usted, como la mayoría de los especialistas, analizó e incluso dejó entrever que había errores conceptuales en el diseño. Bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, Carmen. Ya lo que habría que hablar es de por qué el retiro y por qué no había ningún segundo plan. Porque uno de los elementos que se destacó durante la presentación de la modernización fiscal era que era una reforma necesaria.
Luego que se presenta y se retira, parece que la necesidad desaparece porque lo que se habla ahora justamente no es de aumentar impuestos, sino de reducir gastos. Por eso generalmente yo hablaba de reforma fiscal y no de reforma tributaria, que fue lo que ellos presentaron. Porque la reforma fiscal envuelve no solamente el lado de los impuestos, sino también el lado del gasto. Y en el gasto, obviamente, había que hacer una serie de ajustes. Incluso el presidente recientemente se refiere a que hará ajustes en el gasto. Pero los ajustes en el gasto no había que llevarlo a una reforma, sencillamente había que actuar y reformar. Es decir, por ejemplo, si comparamos la política de gasto de los periodos anteriores, y tal vez me quiero fijar en uno que es muy, digamos, señalado por muchos analistas, el tiempo de Balaguer, la relación entre el gasto corriente y el gasto de capital era 70 de gasto corriente, 70% y 30 de gasto de capital. Resulta que ahora es 88% de gasto corriente y 12% de gasto de capital. Por esa razón es que se busca dinero en el exterior para financiar los proyectos de inversión que desarrolla el gobierno. ¿Y cómo se puede evitar eso que ustedes están planteando? De que más es el gasto corriente que el gasto de capital. Bueno, primero voy a hacer una precisión. ¿Por qué el gasto corriente es, digamos, menos importante que el gasto de capital? El gasto de capital tiene la ventaja de que expande la capacidad productiva de la economía, genera empleos y eso significa un impacto permanente sobre la demanda agregada que permite fundamentar el crecimiento económico. Sin embargo, cuando usted tiene gastos fundamentalmente corrientes, lo que hace el individuo que recibe un sueldo sencillamente lo gasta y ahí quedó. Ese impacto sobre la demanda es de corto plazo y sencillamente se muere en el espacio de tiempo en que se hizo el gasto. De tal suerte que el impacto fundamental que se busca con una reforma fiscal y particularmente la reforma del gasto es tener un impacto mayor sobre la producción, sobre el producto, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo. Generalmente, cuando uno mira el gasto corriente, se da cuenta de que hay tres partidas que son importantísimas. Pago de sueldos y salarios, que como tú sabes, está relacionado con la clientela política, ¿no? Que cada 4 años tiene que renovarse. En el caso de esta administración, desafortunadamente, no solamente hubo renovación, sino también aumento de la plantilla de los empleados públicos por el hecho de que el PLD inscribió a todos sus seguidores que trabajaban en el gobierno en la carrera administrativa y significaría un gasto alto sacarlos a todos. Por esa razón no solamente se quedan, sino que vienen nuevos. El gasto de asistencia social del gobierno, que es un gasto importante, no solamente como forma de clientela política, sino también como forma de garantizarse votos durante las elecciones. Y eso sencillamente ha venido creciendo en la medida en que esta administración ha ido ampliando. ¿Y la austeridad? ¿Cuánto ha habido austeridad? Siempre se ha dicho que este es un gobierno austero. Bueno, si la austeridad es comparándolo con lo que han gastado más, tal vez no sería el gobierno austero, porque ha gastado más que los demás. Entonces eso no lo veo por ahí. Y en tercer lugar está el pago de la deuda pública, los intereses de la deuda pública. Están tan avergonzados de de todo lo que se tiene que pagar, que en los reportes de presupuesto, de la ejecución presupuestaria, no aparecen los pagos mensuales que se hace a la deuda pública. ¿Cuánto sería? ¿O cuánto es? No sé, no tengo la menor idea. Lo que sí está que no aparecen, y yo no puedo contabilizar, pero sí, cuando uno se va a los años anteriores, efectivamente puede uno decir cuánto se pagaron de intereses de la deuda pública. El año pasado fueron alrededor de 269 mil millones de pesos. Entonces ese es un... ¿Eso está dentro de lo aceptable? No, ¿por qué no? Porque eso es parte del gasto. Y tú dices, yo voy a gastar, por ejemplo, 1 billón de pesos. Y en ese billón de pesos estás incluyendo el pago del servicio de la deuda. Pero el pago del servicio de la deuda no se le hace a ningún sector
productivo nacional, sino se hace al extranjero. De tal suerte que eso se lo tenías que quitar al gasto total y entonces a partir de ahí calcular el impacto que tiene el gobierno. Tenemos que hacer una pausa para regresar con el análisis del economista Apolinar Veloz. Regresamos de inmediato. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva, Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Tal como dijimos al principio, este trabajo tenemos que seguir compartiéndolo con ustedes por tan interesante. Ahora continuamos con la entrevista al economista Apolinar Veloz. ¿Y por qué algunos economistas cercanos al oficialismo dicen que nosotros nos mantenemos en un endeudamiento clásico, normal? Bueno, no sé qué significaría clásico. Clásico en el sentido de que se viene arrastrando una política fiscal igual que antes, con un déficit de 3% mágicamente determinado. Y digo mágicamente determinado porque ahora cuando se confecciona el presupuesto público, los préstamos que se van a hacer para el año siguiente se consignan como ingresos. De tal manera que cuando se calcula el déficit es menor porque se está incluyendo justamente un ingreso que todavía no se ha aprobado en el Congreso,
o que no se ha aprobado en el presupuesto y que ya se supone que entró a la economía dominicana. Apolinar, antes de seguir por donde va, quiere decir que todos los números del Estado, todo lo que se gasta, todo lo que ingresa, todo lo que tiene el Banco Central, lo podemos ver, eso es transparente. ¿Ustedes confían para analizar en esas cifras? Mira, yo tuve la experiencia de trabajar en el Banco Central y una vez, te hago la historia porque es interesante, para que la gente pueda notar cómo se construyen los datos en el Banco Central, me dan el dato de la inflación. Al director del departamento en el que yo trabajaba le parecía que la inflación estaba alta y me mandó a revisar el dato. Yo voy a revisar el dato y lo reviso por arriba con los empleados de esa división, de ese departamento, y le digo, está bien, regreso, le digo, yo creo que está bien, no hay ningún problema, dice que no está alto. Yo regreso otra vez a la división, esta vez tomando cada uno de las informaciones, sentándome a hacer la carpintería, y resultó que el dato estaba bien, y yo regreso, y digo yo, es 3%, está muy alto. Y le digo yo, entonces dile que lo bajen, porque eso es lo que da. O por ejemplo, cuando yo estaba como gerente del Banco Central, para que tú veas cuál es el comportamiento normal en el Banco Central, me llevan el dato de la inflación, que era 37%. Y me dicen, ¿lo publicamos? Y digo yo, eso es lo que da, ¿ustedes lo revisaron? ¿Está bien el dato? Sí, publíquenlo. No, estamos preguntando por si acaso. Digo yo, no, si eso es lo que da, publíquenlo. Entonces, esa es la idea. La idea normalmente en el gobierno no es dar la información, sino proteger al presidente, proteger su proyecto político y evidentemente congraciarse con el poder. ¿Y no proteger el país? No, eso no está en la cabeza de los funcionarios. Entonces, yo pienso que esa cultura en el gobierno en algún momento deberá cambiar. Y deberá cambiar. ¿En todos los gobiernos? En todos los gobiernos. En todos los gobiernos, porque es que la gente en las instituciones públicas dura 20, 25, 30 años, 50 años. Entonces, esa cultura se va, digamos, traspasando como si fuera una herencia del comportamiento de un funcionario en la administración pública dominicana. O sea, nadie quiere lastimar al gobierno, nadie quiere decir que las transferencias sociales que se están haciendo es para reducir el tamaño de la pobreza. Sin embargo, cuando las Naciones Unidas publicó en el año del 2022 su informe sobre desigualdad, la República Dominicana sale con un coeficiente de Gini. Gini es lo que mide la concentración del ingreso en la población. Cuando el gobierno calcula 43%, o 43%, porque no es un porcentaje, CEPAL calcula un 0.63%. Es decir, que la concentración es altísima, pero al mismo tiempo me dicen que hay una reducción de la pobreza. Y yo no encuentro cómo encajar el dato. Si tú tienes el ingreso más concentrado en menos gente, es decir, que el 1% de la población tiene aproximadamente el 55%, no de la riqueza, sino del producto, y que los 11 millones restantes tiene el otro 45%, entonces me parece que no puede haber una concentración del ingreso y al mismo tiempo tener una reducción de la pobreza. Apolinar, el presidente de la República, en medio de esta incertidumbre para los súbditos, no para la administración, porque no sabemos ahora qué va a ocurrir, pero el presidente dijo el lunes que el país está en uno de sus mejores momentos. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué necesitábamos una reforma fiscal? ¿Usted puede compararme esos dos mundos posibles? Bueno, lo que pasa es que esa es una declaración del político que está en la presidencia de la República, no de un economista que está ocupándose de la parte técnica y de ver cómo el funcionamiento de la economía es más coherente, ¿no? Y enjuicia las cifras y recomienda políticas para que sea más coherente. Yo creo que el presidente lo que hizo fue un ejercicio político, decir que estamos vendiendo el optimismo, y yo entiendo que desde el punto de vista político puede hacer eso.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista del bienestar de todos los dominicanos, eso no ayuda para nada, porque significa que cuando se tiene que tomar una reforma como de esta naturaleza, como la planteada por la reforma fiscal, la gente se pregunta, pero si estamos bien, ¿para qué? ¿Para qué tomar una decisión de esa naturaleza? Pero esa decisión debió haberse tomado desde Leonel, se debió haber tomado y se postergó. Y Danilo la postergó, ¿no? Y esta administración la postergó durante 4 años aduciendo que había una pandemia. Pero en la presentación el ministro de Hacienda y el presidente de la República precisamente avalaban que iban a hacer lo que nunca antes se había hecho, enfrentar lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, efectivamente, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue otra cosa, porque lo que plantea la estrategia es sencillamente tener ingresos duraderos en el tiempo, ¿no? Y cuando tú pones, por ejemplo, cuando el gobierno coloca un ingreso sobre el consumo, lo que va a hacer inmediatamente es haber un aumento de precios. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que pagar el impuesto y el impuesto no lo paga ni el dueño del establecimiento ni el gobierno, lo paga uno. Y el gobierno recauda ese dinero. Y eso significa que la demanda cae en términos reales. Pero al mismo tiempo, eso tiene un impacto negativo sobre el crecimiento del producto. Y eso al mismo tiempo impacta negativamente el crecimiento del empleo, que de nueva cuenta puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico. Yo no entiendo la lógica macroeconómica de los economistas que están en el gobierno, incluyendo al presidente. Porque efectivamente me están diciendo que van a poner en marcha un conjunto de medidas y ese conjunto de medidas no tiene efectos positivos en el crecimiento de la economía dominicana. Sobre todo por el hecho que después de recaudado el dinero de impuestos, no se sabe si la racionalidad del gasto del gobierno puede efectivamente sustentar el crecimiento económico prolongado de la economía. Tenemos que hacer una pausa para regresar con el análisis del economista Apolinar Veloz. Regresamos de inmediato. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos conversando con el economista Apolinar Veloz. Después de ese repaso, de ese esbozo de lo que contenía o contiene la ley de modernización fiscal, que sería bueno saber dónde está la modernización, de todo ese conjunto que yo voy a reiterar en todos los medios, que el ministro de Hacienda nos lo comunicó convencido. Él tenía convicción igual que el presidente. De todo ese conjunto, Apolinar Veloz, ¿qué es positivo? ¿Qué podía lograr? Bueno, no sé si disminuir el déficit o una mejor calidad de vida para todos nosotros. El Fondo Monetario ha venido dejando un conjunto de indicaciones en cada artículo cuarto que viene a ser la República Dominicana. Y en el último que realizó para este país, le está diciendo a las autoridades, ustedes tienen que lograr que la política fiscal pueda poner en una senda estable la deuda dominicana. Pero se oye muy poético. Sí, se oye muy poético, pero eso tiene algo bastante, digamos, real. Y lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es que usted reduzca el déficit fiscal. Y para reducir el déficit fiscal, o bajas los gastos o sencillamente sube los ingresos. Ahora bien, él hace dos observaciones que el gobierno no tomó y que era mucho más fácil que modificar la estructura tributaria. La evasión fiscal y las exenciones fiscales. El fondo está recomendando, revise eso y cámbielo. ¿Y la Estrategia Nacional de Desarrollo y la estrategia lo dice? También lo dice. ¿Y por qué es tan difícil eso, Apolinar? Bueno, porque entonces se comienzan a tocar los intereses empresariales en este país. Por ejemplo, se comienzan a tocar las zonas francas, se comienzan a tocar todos los, digamos, contratos de fideicomisos, se comienza a tocar el turismo. Y todos esos intereses que convergen de una manera democrática en el financiamiento de las elecciones dominicanas, encuentra, digamos, en lo más recóndito del Palacio, una respuesta, digamos, de agrado. No te voy a tocar eso y prefiero retirar la reforma. ¿Y el agravio para los sectores medios y bajos? ¿Dónde está? No, eso es justamente lo que se llama una respuesta neoliberal a un problema real de la economía dominicana. Y es sencillamente vamos a ponerle la carga a los consumidores, que son más. Consumidores que justamente pagan, sin tomar en consideración el impuesto selectivo al consumo que pagan en aduanas, internamente pagan el 66% de los ingresos tributarios. Es decir, los vulnerables, para no decirle pobres, y la clase media. Entonces, si existe la posibilidad de que tú no tengas que tocar la estructura tributaria, sin que eso quiera decir que esté bien, tenía la posibilidad de hacerla más justa. Pudo haberlo hecho, pero la democracia justamente se deteriora. Y no solo aquí, en Estados Unidos justamente ayer veía un programa donde los grandes intereses financian las elecciones norteamericanas. Yo no sé si ocurre igual que aquí, que cada familia pone un ministro o pone un agente en cada ministerio para cuidar de sus intereses. Entonces, eso no es ni democracia ni nada parecido. Entonces, esa debilidad se manifestó justamente en la propuesta de modernización fiscal. Yo voy a mantener todos los privilegios fiscales que existen y sencillamente a la gente que no tiene partidos, a la gente que no tiene programa de televisión, a la gente que no tiene emisora de televisión ni radio, a ese sencillamente le pongo la carga fiscal para transferírsela a ¿quién? A lo de las zonas francas, a lo del turismo, a los contratos de fideicomiso. Pero eso no es sostenible en términos políticos porque iba a producirse lo que en efecto se provocó. Perfectamente. Pero eso se produjo. Pero eso ha estado ocurriendo. Y va a ser peor.
con la decisión del gobierno. Pero las transferencias que hace la clase media y los vulnerables a los ricos de este país, le está financiando sus negocios. Y esos negocios les ha ido muy bien, porque su ganancia queda limpia totalmente. Pero necesitan estabilidad política, estabilidad social. Justamente por eso retiran el paquetazo fiscal. Lo retiran porque necesitan eso. Pero ya se lo habían advertido. Se lo había advertido no solo yo, sino hoy otros economistas de otras latitudes le habían dicho al gobierno, tenga cuidado con eso, que usted puede generar una conmoción social en este país. ¿Cómo pasó en Colombia? Yo no quisiera comparar, yo quisiera, o sea, lo que pasó en el Congreso, de alguna manera te da una idea de qué pudo haber ocurrido si esa reforma fiscal se llevaba a cabo, ¿no? Y el presidente, evidentemente, que no quiere tener ningún tipo de dificultad porque tiene el partido en sus hombros para las próximas elecciones, evidentemente que tuvo que haber algún tipo de conversación que impidiera que el mandatario siguiera adelante. Y una pregunta, si usted quiere, infantil. ¿Ellos no podían prever que eso iba a ocurrir o llamar a los sectores involucrados en la economía, en el desarrollo económico dominicano y decirle, miren lo que tenemos? Porque ellos estaban convencidos, Apolinario. Estaban totalmente convencidos y lo siguen estando. El problema es una cosa de llamar al diablo y verlo llegar. Y ellos se dieron cuenta de que no tenían apoyo social para esa reforma, ¿no? Sobre todo porque esa era una reforma que estaba cargada a la población, que digamos que mayor cantidad de impuestos paga porque no se lo puede quitar de encima. El que es un empleado tiene que pagar el impuesto sobre la renta y el que consume tiene que pagar el ITEVIS. Eso no se lo puede quitar de encima. Pero las ganancias que se han, digamos, acumulado durante los últimos años son extraordinarias. La mayoría de los ricos de este país tienen fideicomisos fuera con sus recursos. Bueno, y al propio presidente le preguntaron eso el otro día en una de la semanal. Se molestó, pero esa es la realidad. La gran acumulación de plata, no solo de los ricos de este país, sino de los ricos del mundo, ha creado una gran desigualdad que pone en peligro la democracia en todos los países. ¿Cuál sería un proyecto aceptable, ideal, que garantice el equilibrio, el desarrollo? Y se me ocurre, por su experiencia, por su preparación académica, que debemos citar el lugar ideal donde se tributa, se mantiene el equilibrio fiscal y tenemos como contribuyentes salud, educación, transporte, porque ese es lo ideal. ¿Por qué no podemos importar, nosotros que importamos tantas cosas? Recuerde que hasta el ombudsman logramos hacerlo constitucional. ¿Por qué no importamos un modelo como esos para lograr el desarrollo? No, porque se trata de una conjunción de fuerzas, Carmen. Es decir, es la forma como se ha estructurado la economía dominicana. Es decir, es que los consumidores tienen que generar la mayor cantidad de recursos al gobierno para darle facilidades a las empresas que puedan desarrollar sus, digamos, actividades productivas con la mejor condición de ganancia. Por eso aquí vienen y se instalan en la zona franca, porque ellos no pagan nada. Las importaciones dominicanas de zona franca son el doble de las importaciones nacionales. Por eso no se paga un solo centavo. Sin embargo, los productores locales que tienen que importar materias primas tienen que pagar esos aranceles. Y si yo le digo como si fuera política militante, pero eso garantiza empleo. Sí, empleos de hambre. Quieren sacar a la gente de la pobreza y lo que tienen son actividades que lo que crean es trabajo de hambre o salarios de hambre, porque el 59% del empleo se crea en el sector informal. ¿Por qué hay empresas que conjuntamente tienen 195,000 trabajadores o empleados que son informales dentro de la formalidad? Entonces, no me hable de que la zona franca han significado o el turismo ha significado para la República Dominicana una mejoría de los trabajadores en términos de ingresos, ¿no?
Pero una mejoría marca país, ¿sí? Bueno, marca país es el servicio que ellos dan, pero ellos tienen una marca pobreza. O sea, ellos tienen una marca que lo que te dice es que los trabajadores de esas actividades económicas tienen salario de hambre, por eso tienen ganancias superlativas, por esa razón. Porque el salario justamente es parte del costo que se deduce del ingreso total para determinar el beneficio. Y lo único que tú puedes modificar de esos costos no es la materia prima, sino es el salario. Y por esa razón... Pero entonces la reforma ideal, ¿cuál sería? Que me supla el déficit, que pueda ganar la deuda y que yo obtenga beneficios. Vamos a ver, vamos a situarnos en la República Dominicana. Yo no hubiera modificado ningún tipo de impuesto y yo hubiera quitado las exenciones fiscales si hubiese comenzado un plan inmediatamente de reducción de elevación. ¿Y por quién comienzo? Entre 2004 y 2014 hubo 4 amnistías fiscales. Yo comienzo por todos esos que se, digamos, acogieron a esa amnistía fiscal. Comienzo por esos y voy a perseguir a los otros. Entonces, ¿y sumando alcanza? Sobra 340.000 millones de pesos, que ellos tienen hasta exenciones por todo. O sea, por la primera placa, por, digamos, tenencia de vivienda. Tienen de todo, tienen exenciones por todo. Entonces yo comienzo con eso, comienzo a hacer la estructura tributaria justa, que era lo que se estaba pidiendo en el Congreso, y sencillamente quito las exenciones. Con las exenciones me da y sobra, solamente con eso, me da y sobra. Son, por ejemplo, un exportador dominicano importa y tiene que pagar aranceles. Uno que está en zona franca importa todo lo que quiere y no tiene que pagar aranceles. Y me dicen que eso es para aumentar la competitividad. No, no, no. Usted está escondiendo con un costo del gobierno y de la ciudadanía la competitividad de ese señor. Ese señor que está en zona franca no es competitivo. Si fuera competitivo no necesitara zonas francas. Y después de valorar y compartir la entrevista de Apolinar Veloz, a ustedes le queda la reflexión. Pero no se van de aquí porque ahí está Dayana Mora Ramis con su Ready para exportar. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. El tema de la exportación de servicios es uno de los temas centrales que tratamos aquí en Ready para Exportar, y más en medio de la gran polémica que se desató alrededor de la propuesta de la Ley de Modernización Fiscal. El tema de cine y de la Ley de Cine se convirtió en uno de los temas centrales, mucha gente opinando. Y es interesante volver a retomar el tema ahora que no tenemos la amenaza inminente de esa reforma fiscal, que volvamos a ver al cine, que es la industria dentro de la llamada industria creativa o la economía naranja, la industria que yo diría que es más madura y más avanzada, ese sector en su ecosistema, que otros sectores de servicios que, aunque hacen muy buenos aportes a la economía dominicana, tenemos menos data y tal vez menos fondos se quedan en nuestro país, porque los exportadores de música pues se presentan en todas partes del mundo, que es donde generan la mayor cantidad de los fondos o generan ingresos en YouTube o en Spotify o en cualquiera de las plataformas, y no necesariamente esos fondos van a llegar a la República Dominicana, pero con el cine es diferente. Entonces tenemos a una invitada con mucho conocimiento en el área, Claudia Saviñón, es experta legal y experta en cine. Y Claudia, estuvimos leyendo algunos de tus artículos a propósito de la ley. Yo creo que es importante que nos demos la pausa de entender el sector, porque la gente nada más mira, el público en general mira la calidad de algunas de las películas que se producen y dice, bueno, no vale la pena apoyar X películas porque no tiene la calidad, pero eso no es la industria del cine. Entonces, cuando nosotros hablamos de la industria del cine dominicano, de ese ecosistema que se ha creado a partir de la ley, ¿cuáles son esos aspectos que se han apoyado con la ley de cine? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, aunque antes me gustaría hacer un poco aclarando, porque es uno de los mitos, que si son películas malas, que si son buenas, o sea, al final el cine es muy subjetivo, y en toda industria, en todos los países hay películas buenas y hay películas malas. Lo que pasa es que hay muchas películas muy buenas y premiadas internacionalmente que muchas personas desconocen de este cine. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, la ley de cine ha creado la industria que tenemos hoy en día. Ha creado el cine local, ha permitido que las empresas puedan apoyar y se puedan realizar un sinnúmero de películas que antes no se hacían, diferentes géneros. Le ha dado oportunidad a muchas personas que antes no encontraban fondos para hacer películas, pero también ha fomentado la inversión extranjera en el país. Han venido grandes producciones internacionales, inclusive producciones de Hollywood, a filmar acá, inyectando ese capital en el país, y ha permitido que, o sea, a través de esas películas internacionales, pero también a través del cine dominicano, que se puedan ver regiones de la República Dominicana en festivales internacionales,
y en muchos países del mundo. O sea, nos ha dado a conocer realmente la ley de cine. Sí, yo recuerdo hace unos años cuando llevábamos empresas y productoras a los mercados internacionales, cuando yo estaba en Caribbean Export, el tema era todos los demás aspectos que le hacían falta a una empresa de fuera, por ejemplo, para ir a filmar a un país, si lo tienen que llevar todos los equipos, porque localmente no están todos los equipos, si no tiene personal de apoyo con la experiencia necesaria, tienen que llevar hasta el experto camionero que sabe cómo transportar los equipos. Entonces, no nos damos cuenta a veces todo lo que hay detrás, cuando hablamos de película, todo lo que hay detrás de una producción, la cantidad de personas que trabajan en ello y que en el caso de la ley están formalizados para poder trabajar en el sector. Sí, claro, gracias a la ley era un sector que no estaba formalizado, todo el mundo se tuvo que formalizar, registrar tanto en la DGCINE como en la DGI, es un sector altamente regulado. También la ley exige un porcentaje, un 25% de dominicanos en producciones internacionales, pero es mucho más de ahí lo que se contrata porque ya existe ese personal se ha ido tomando experiencia, ha ido formándose, entonces se han generado 25,000 empleos, o sea, es toda una industria, personal capacitado muy talentoso, y también obviamente aquí contamos con muchos de los equipos, a veces ya por razones de que tal vez las producciones tienen sus equipos, lo quieren traer y lo pueden importar, pero aquí también hay muchos proveedores de servicios técnicos especializados y también de alquiler de equipos, y contamos con un sinnúmero de equipos y empresas también, 400 empresas que se dedican al sector cine. 400 empresas. Sí. Yo veo el caso de, por ejemplo, otros países del Caribe. Algunos tienen incentivos, como Trinidad y Tobago, que tienen un 30% de cashback de lo que una película extranjera que vaya a filmarse allá gasta. Y aún así no logran despegar como industria porque les faltan esos otros elementos. Tú no vas a crear una empresa de coproducción, por ejemplo, si tú no estás seguro que vas a tener un flujo de trabajo constante en el año, que es lo que también las producciones locales llevan. Claro, y que también nosotros tenemos una ubicación estratégica cerca de Estados Unidos, contamos con locaciones con muchas diferencias, que eso también es otro de los atractivos, aparte del incentivo del 25% que se le devuelve. Contamos con paisajes hermosos, realmente es una naturaleza, es un país, o sea, de playa, montaña, zonas desérticas, entonces yo creo que tenemos mucho potencial, mucho atractivo turístico y también para seguir siendo un destino fílmico. Estamos en camino a. Sí, claro, y haciendo las malas se aprenden a hacer las películas buenas también. Claro, eso siempre es práctica. Tú hacías un análisis del tema de los incentivos, porque por supuesto el proyecto de reforma fiscal planteaba quitar los incentivos a varias industrias que se han desarrollado, como el turismo, como las mismas zonas francas, gracias a los incentivos, pero que es el modelo por lo que existe en otras partes del mundo. Cuéntanos un poco ese comparativo y cómo otros países, aún países muy establecidos como Europa, cómo se comportan, qué tipo de incentivos tienen esos otros países. Sí, y también algo importante recalcar es que esta es una industria joven, o sea, la ley se promulgó en el 2010, después el reglamento de aplicación en 2011, se creó la DGCINE, entonces es una industria, vamos a decir, que tiene 10 años y no arrancó de una vez, tomó un tiempo, entonces era también quitar unos incentivos de un momento que no, o sea, muy temprano y de una manera muy abrupta. Cuando tú tienes países como España, Francia, que dan muchos incentivos al cine, también a las producciones de fuera. Un ejemplo, el País Vasco te devuelve un 60%, en Islas Canarias te devuelve un 40%, que es súper competitivo. Y leía también un artículo donde hacían referencia al director de cine Pedro Almodóvar, que él hablaba de los incentivos fiscales en España y decía que al final esto era lo que se le daba como anticipo a los cineastas. Los cineastas lo devuelven con creces, porque el valor que tiene una película, tanto tangible como intangible, o sea, hay mucho que no se puede cuantificar necesariamente.
Entonces hemos visto como también en distintos estados en Estados Unidos hay incentivo. El estado de Georgia, el estado de la Florida lo quitó y luego se arrepintió porque dejó de percibir millones de dólares y producciones que nosotros nos benefició por ciertas similitudes pudimos acaparar. Entonces también tú ves Colombia, México, Puerto Rico que tienen incentivos, que están bien cerca, que son mercados competitivos con nosotros. Entonces tú ves un modelo en 110 mercados cinematográficos. Nueva Zelanda también, por nombrar algunos. O sea, es un modelo que muchos países han adoptado porque realmente le da mucho beneficio. Sí, también está la conexión del cine con otros sectores importantes de la industria naranja, la moda, la música. Realmente no estamos solamente, cuando hablamos de cine, no solamente estamos hablando de la película, sí, sino todos los elementos alrededor de ella. Claro, y también que incentive el turismo. Tú tener aquí que se pueda armar un tour de personas que vengan a visitar el país porque quieren ver las rutas que hizo Mark Wahlberg en Arthur the King o quieren ver los lugares de rodaje donde filmó Sandra Bullock, que es algo que pasa en Inglaterra cuando se van a visitar donde se filmó Harry Potter, o en España donde se han filmado Game of Thrones, House of Dragon. Hay un turismo que quiere ir a ver esos sitios de rodaje y que hay lugares que se vuelven famosos porque se filmó tal película y eso es lo que queremos lograr. Y cuando lo dicen algunas de esas estrellas, como no he visto a Jodie Foster decir I love Dominican Republic. No, esa promoción, o sea, eso es incalculable el valor de tú tener esas estrellas de Hollywood, de Sandra Bullock, hablando positivamente de República Dominicana, de Mark Wahlberg subiendo en sus redes que está tomando una cerveza y que está aquí en la playa. O sea, el valor de eso es algo que el Ministerio de Turismo no puede pagar. O sea, y también lo que Hollywood invierte el mercado de sus películas, que son montos bien grandes y al final nos están dando promoción a nosotros. Sí, como creativa, pero también como abogada, uno de los temas con las industrias creativas en general es la internacionalización. ¿Cómo apoyamos a que esa industria se internacionalice? En el caso del cine se tienen los festivales, pero hay que ir un poquito más allá. Como tú dices, la calidad ha ido mejorando y hay películas dominicanas que han ganado premios internacionales. ¿Cómo nosotros podemos avanzar más en esa parte que tal vez sería como el próximo paso del cine dominicano? Bueno, ahora en las universidades hay más universidades que dan la carrera de cine. Me parece muy importante el tema de la educación, de que ya se puede estudiar cine. Ese es un aspecto sumamente importante, que antes solamente había una universidad con esa carrera. Entonces, también el tema de la práctica, de que como ahora hay una industria en constante movimiento, el personal va adquiriendo experiencia, entonces eso también va a ir haciendo que la industria pueda tener mejores películas. Aunque en términos mercadológicos, realmente lo que nosotros necesitamos es que la gente le guste, la gente consuma, independientemente de la calidad, porque como tú dices, en Hollywood también hay de todo. Claro, es mala, pero taquilleras. Entonces no sabe hasta que la película salga, y eso se ha hablado mucho en Hollywood, si va a ser buena o no. Si va a tener buena recepción del público, a veces buena recepción de la crítica. Entonces, como te decía, es bien subjetivo qué es una película buena, qué es una película mala. Entonces, en ese sentido, seguir desarrollando la industria y que se siga haciendo la variedad de películas que se están haciendo. Eso es muy importante. Y yo creo que también otro punto que ha logrado la ley es la especialización. Recuerdo hace un par de años hubo una reunión del clúster de cine donde se estaba hablando de formación de Infotep de los electricistas, sí, de los tramoyistas, sí, del departamento de GRIP. También se están formando contables para cine. Yo como abogada hice mi especialidad en Los Ángeles en Derecho al Entretenimiento y uno se va formando en áreas. También hay proveedores de catering especializados para películas, servicios de transporte. Entonces sí, uno se va formando en el área. Pero eso solo se logra si tú tienes un mercado local que puede demandar tus servicios, porque si no lo que vamos a hacer es formamos en ese capital humano, pero para que se vaya fuera de aquí. Claro, esa era una de las preguntas, o sea, ¿qué va a pasar con todos estos estudiantes que se están graduando, que están estudiando? Eso creó mucha incertidumbre no solo en los profesionales, sino también
en estos estudiantes que decían, cuando yo me gradúe, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener trabajo, me voy a tener que ir fuera. Entonces también se ha hecho un esfuerzo de tener 1,000 egresados. Entonces eso es algo a tomar en cuenta en esa inversión a futuro que se hizo. Pero ¿puede la industria, sin esos incentivos, la industria dominicana avanzar, o eso detendría o simplemente reduciría la velocidad del crecimiento de la industria? Mira, ahora mismo no era el momento. Si se van a hacer modificaciones, hay que hacer modificaciones paulatinas, porque tú también eliminar abruptamente la industria no iba a sobrevivir. Entonces, por eso fue que se armó toda esta preocupación de todo el gremio, y con razón, porque es algo que todo un esfuerzo que hemos venido haciendo básicamente se iba a perder. Sí, y bueno, un tema que sí queda pendiente es cuáles son esos otros instrumentos que tal vez podríamos desarrollar para apoyar esto como financiamiento. Realmente, si nuestro país no tiene financiamiento en el área de servicios, que valore, que sepa una entidad financiera valorar ese intangible de los derechos de reproducción de una película, etcétera, como si fuera un colateral que debería ser. Sí, claro, porque al final es tú valorar el arte y la cultura de un país. Bueno, pues Claudia Sabiñón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, nos esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y Metro.